Ben era un tipo tranquilo con un perro llamado Snickers, un eficiente cazarrecompensas que tenía más noches en su cuerpo que la masa total de la mayoría de los alienígenas en la Unión. Estaba nervioso y emocionado por el progreso de PRD, comía bastante más que una persona normal y tenía un sistema hidropónico y de cultivo de carne más grande de lo habitual en su nave que el típico para una nave unipersonal. Intentaba minimizar los daños colaterales y le gustaba bastante el cordero. Hort, por otro lado, tenía la forma aproximada de una ardilla antropomórfica con una cola menos tupida. Parecía el epítome de la inocencia, pero era un villano de cuento de hadas en 2D. Su truco consistía en descuartizar cuidadosamente a sus víctimas antes de volver a coserlas del revés y colgarlas en lugares públicos. Era talentoso construyendo trampas y en el combate personal. Solo llevaba una semana activo y las autoridades de la estación ya habían decidido que sería más barato, más fácil y más seguro poner una recompensa por el carnicero. La nave de Ben volvió a la realidad normal, antes de la velocidad warp, que seguía siendo un punto considerable. 298 se después de todos los motores FTL multiplican la velocidad. No la suman. Su nave era bastante pequeña, así que estaba perfectamente bien aterrizando en un hangar de la estación en lugar de acoplarse externamente. Tenía su velocidad de reloj a 100 segundos percibidos por segundo, la mejor práctica para estar al menos un poco alerta al salir de la curvatura. Miró la trayectoria de las naves relativamente cercanas y previó una posible colisión entre dos de ellas en los próximos 49,87 segundos. Aproximadamente se conectó al control de tráfico de la estación 6, robó las credenciales de administrador de más alto nivel para cada sistema en la estación, revisó los 6 e hizo un cambio temporal sutil. En realidad, hacer que los 6 se actualizaran tomó aproximadamente 16 veces más tiempo que obtener acceso a él entre humanos. Un ciberataque tan increíblemente simple y fácil de bloquear como el que había lanzado sería equivalente a pinchar a alguien para llamar su atención o simplemente anunciar su presencia en una habitación. Bajó su velocidad de reloj y miró al espacio por un segundo. En realidad, los 49.812 segundos restantes desde que la hipotética colisión habría tenido lugar. Después, las dos naves pasaron una junto a la otra ligeramente más lejos de lo que lo habrían hecho de otra manera, y poco después Ben entró en un hangar reiniciando su velocidad de reloj a su valor predeterminado de 2.1 con aumentos, y más importante, una cuidadosa manipulación de la gravedad, que le permitió ignorar casualmente la magnitud de la desaceleración. No extendió las pistas de aterrizaje, sino que las dejó al ras con el resto de la parte inferior de la nave. Si hubiera intentado poner el peso de la nave en la gravedad local sobre la estación en un área que solo abarcara las pistas de aterrizaje, habría causado una cantidad considerable de daño. En cambio, simplemente colocó toda la parte inferior de la nave en el suelo. Salió de su nave con su armadura de reconocimiento blanca, un rifle magnéticamente sujeto a su espalda, una pistola en la cadera y un cuchillo bastante grande en la otra. No había tenido la oportunidad ni la excusa para usar su equipo más pesado desde hacía un tiempo, principalmente porque la Unión construía todo tan endeble. La endeble armadura apenas lo protegería de niveles letales de ataques de gas de radiación de alta energía y de lo que la Unión consideraba armamento antinaves de transporte, además de mejorar aún más su fuerza y velocidad. Su perro se quedó en su nave. Siguiéndolo iban 4 altamente modulares drones. Tenía las mejoras estándar del cerebelo y podía controlar los drones tan bien como controlaba sus antebrazos. En este caso, los drones estaban equipados para el entorno atmosférico moderadamente denso 8G de una estación Union Station. Cada uno tenía 4 hélices, una ametralladora de aceleración magnética de potencia variable con un sistema de retroceso numérico hidráulico de ciclo de alta gama, un láser electrolítico que utilizaba un láser para ionizar un canal de gas antes de enviar una descarga eléctrica por dicho canal y un recipiente de manguito de espuma. 2 líquidos en 2 compartimentos separados que, al mezclarse, se solidificaban rápidamente, y un sólido bastante resistente, con un volumen considerablemente mayor que el de los 2 líquidos combinados. Podía usarse para inmovilizar a alguien de una manera mayormente inofensiva, aunque lentamente, ser retirado posteriormente con martillo y cincel. El concepto existía desde el siglo XX y se había mejorado un poco desde entonces. Por supuesto, también podía usarse para tapar un agujero en otro, pero esta mezcla estaba particularmente optimizada para inmovilizar personas.
De ahí el nombre. Hort estaba atrapado en una especie de trampa. Fortaleza cargada con la seguridad de la estación. Un perímetro en el tiempo entre entonces y publicar la recompensa habían logrado acorralarlo y Ben todavía se estaba acostumbrando a la distancia entre todo en el espacio de la Unión en comparación con cómo el espacio humano era esencialmente una estrella contigua gracias a los portales, pero aparte de eso no estaban preparados para esta tontería, dijo Fortress. Estaba en uno de los segmentos internos de la estación, por lo que no podía ser simplemente eyectado, no, al menos no sin mover bastantes cosas. Pensándolo bien, otros 2 drones salieron volando de su nave. Estos drones estaban equipados con 4 brazos cada uno en lugar de armas. Uno lo siguió mientras el otro fue a buscar un pedido de lo que fuera de ese carrito de comida que olía bastante bien a unos 28 m de distancia. Pensó pescado y patatas fritas alienígenas. No se molestó en comprobarlo en busca de toxinas antes de plegar su casco y embestirlo como si alguien lograra envenenarlo los nominaría para un premio Nobel de Química. Entre noches y cambios genéticos básicamente no había nada que los humanos no pudieran comer. Comenzó a correr, aunque no es realmente un sprint si es solo tan sostenible como caminar. Ahora es hacia la fortaleza de G-Cort, habiendo ya revisado las cámaras de seguridad de la estación en busca de cualquier emboscada que pudiera estar esperándolo o cualquier otra cosa molesta. Había una pequeña multitud bloqueando su camino, pero afortunadamente las paredes de una estructura inmediatamente cercana eran apenas lo suficientemente resistentes como para que pudiera correr sobre ellas sin deformarlas permanentemente el tiempo suficiente para que pudiera sortear verticalmente a la multitud. Escuchó a alguien murmurando que los humanos estaban locos. Notó un dron de limpieza que estaba roto y envió uno de sus drones manipuladores a examinarlo. Hizo que su nave comenzara a fabricar la pieza de repuesto. Solo echando un vistazo rápido al esquema, siempre es posible que los metadatos de este incluyeran alterar el esquema para construir una bomba nuclear si se usaba en el momento exacto o algo así. Pero era de un cargador confiable y conocido y había estado en el sitio durante casi 3 años. Las probabilidades de que nadie notara algo raro para entonces, si había algo que notar, era básicamente cero. El fabricador de su nave tenía solo 20 m de ancho. No era exactamente una nave grande, pero seguía siendo un fabricador. El Arms and Needs podía fabricar más o menos cualquier cosa siempre que los recursos brutos estuvieran disponibles, incluso como grumos sin refinar o fundidos de naves reventadas, incluso si tenían que construir instalaciones para construir el producto final. Colocó otro dron dentro de su nave para reparar el dron de limpieza cuando la pieza estuvo lista y se olvidó del asunto. No mucho después, no era una estación muy grande después de todo, y se acercaba al perímetro cuando un guardia de seguridad de la estación intentó detenerlo durante apenas 2 segundos antes de que metafóricamente golpeara su tableta con su licencia de cazarrecompensas, licencia de armamento personal, licencia de armamento de nave espacial, licencia de requisición limitada y varias otras. Estableció la velocidad de su reloj a 10.12.6.1, era más o menos el límite seguro para uso permanente, pero 10.1 estaba bien siempre que no se usara durante más de, digamos, 15 minutos a la vez. Pasó el perímetro e inmediatamente fue atacado por 3 lanzacohetes. Encantador, pensó con sarcasmo, ¿es esa la forma de tratar a tu invitado? 3 drones dispararon una sola ronda y 3 las explosiones siguieron a los cohetes que apenas habían salido de sus respectivos cañones, un rendimiento menor al que Ich había calculado. Al entrar en el complejo, caminó unos 5 m antes de colocar una carga hueca. ¿Acaso espera que la gente realmente pase por los pasillos que él mismo preparó? En serio, tiene latidos. Es obvio dónde está en este lugar. ¿Por qué demonios la seguridad de la estación no se ha ocupado todavía de este payaso? Caminó 10 metros hacia atrás y la carga detonó. El agujero resultante era bastante grande. ¿Estás loco? ¿Por qué instaló un sistema de sonido? Posiblemente, aunque si lo estoy, eso es como decir que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cuál es tu punto? ¿Quién usa explosivos tan grandes a esa distancia? La voz de Java tenía un nervioso chirrido subyacente. Supongo que no has conocido a muchos humanos. Fueron varios explosivos más después que se acercó lo suficiente como para que su armadura detectara a Java. Feromonas del miedo. Sabes que hueles un poco a menta cuando tienes miedo. No me gusta particularmente el helado de menta. Prefiero el sabor a chocolate holandés. ¿Cuál es tu helado favorito? Estoy bastante seguro de que la sustancia es biocompatible con tu especie pistacho. Ahora déjame
Burro loco, tengo rehenes, ja no. No lo tienes solo un latido en este lugar, seguro que podrías tener un rehén humano, alguien más con un flujo continuo, corazón y pulmones, excepto que tu voz no rebota en nadie en la habitación en la que estás, no necesitas molestarte con los altavoces, sabes, todo lo que hacen es dejar claro que el sonido de ellos no rebota en nadie en ninguna otra habitación aquí. Esta armadura es bastante delgada, pero tiene buenos sensores incorporados. Hort guardó silencio por un momento mientras Ben colocaba otra carga, solo 2 más, y él le ganó. No me tomarás vivo esta vez. Los altavoces estaban apagados, solo vales un poco más traído de vuelta vivo que muerto. Si quieres morir ahora bien, solo traeré tu cabeza o algo. Ben lo contempló por un segundo. Sabes que eres mucho más tranquilo que el último tipo con el que traté. Un graznido húmedo resonó por todo el complejo. Ben cruzó el umbral, sus drones flanqueándolo, armas listas. La habitación estaba oscura salvo por el tenue brillo de las luces de emergencia proyectando sombras inquietantes en las paredes. Hort estaba en el centro con una sonrisa retorcida en el rostro, sosteniendo una larga hoja dentada. La habitación olía a antiséptico y miedo. Última oportunidad, Hort, ríndete y me aseguraré de que te entreguen a las autoridades de una pieza, dijo Ben con voz firme y fría. Hort rió con un sonido agudo, casi maníaco. ¿De verdad crees que puedes derrotarme, humano? He matado a docenas de los tuyos. Se encogió de hombros Ben. He derrotado a peores que tú sin previo aviso. Hort se abalanzó hacia adelante, apuntando su hoja al pecho de Ben. Ben Sid se movió sin esfuerzo, su armadura de reconocimiento mejorando sus reflejos. Le propinó una patada rápida al costado de Jorvi, enviando al alienígena contra una mesa llena de instrumental quirúrgico. Eso es todo lo que tienes, se burló Ben, con sus drones flotando amenazadoramente. Jorvi gruñó, poniéndose de pie de un salto. Presionó un botón en su muñeca y la habitación se llenó repentinamente con una alarma ensordecedora. Las paredes comenzaron a moverse. Los paneles se deslizaron para revelar compartimentos ocultos llenos de trampas mortales. Los drones de Ben inmediatamente entró en acción disparando a las trampas y desactivándolas antes de que pudieran activarse. El propio Ben avanzó hacia Hort, sus movimientos eran borrosos, asestó una serie de puñetazos y patadas, cada golpe aterrizando con precisión. Hort intentó contraatacar, pero era evidente que no era rival para el humano mejorado. Los drones de Ben proporcionaron cobertura, sus armas manteniendo a raya las trampas restantes. En cuestión de minutos, Hort estaba en el suelo, su espada derribada y su cuerpo magullado y magullado. «Estás acabado», dijo Ben. Respirando con dificultad, esposó a Hort con un conjunto de sujeciones diseñadas específicamente para la especie alienígena mientras lo arrastraba fuera de la fortaleza. El personal de seguridad de la estación finalmente llegó con sus armas desenfundadas. Miraron a Ben con una mezcla de asombro y miedo. «Llévenlo al BRG», ordenó Ben, entregando a Jorvi. «La próxima vez, intenten resolver sus propios problemas». El personal de seguridad asintió, demasiado aturdido para responder. En su nave, Ben AB se informó con Snickers, el perro, que descansaba perezosamente en el sofá. Revisó el éxito de la misión, analizando cada detalle para mejorar sus tácticas para la próxima bounty. Sabía que siempre habría otra. Ben alimentó a Snickers, el perro que movía la cola alegremente. La IA de la nave intervino, informando a Ben de una nueva recompensa publicada en la red de la Unión. Echó un vistazo a los detalles, anotando la ubicación en el objetivo. «Parece que nos dirigimos al borde exterior», le dijo a Snickers. El perro ladró en respuesta, listo para la próxima aventura. Ben fijó el rumbo de la nave. Los motores cobraron vida con un zumbido. Se recostó en su silla pensando en el encuentro con Hort. Era solo otro trabajo, otro día en la vida de un cazarrecompensas, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo más grande se avecinaba, algo que pondría a prueba sus habilidades y su determinación como nunca antes. Cuando la nave entró en curvatura, Ben cerró los ojos, permitiéndose un momento de descanso. Sabía que lo necesitaría para lo que le esperaba. Días después, Ben despertó con el sonido de la alarma de la nave. Saltó de su silla rápidamente, evaluando la situación. La IA de la nave le informó de un intento de acceso no autorizado a la base de datos central de la Unión. Los ojos de Ben se entrecerraron.
Esta no era una recompensa cualquiera. Se conectó a la red de la Unión, sorteando los protocolos de seguridad con facilidad. Los datos que descubrió le helaron la sangre. Una nueva facción estaba surgiendo, una con tecnología avanzada y una agenda despiadada. Su objetivo eran figuras clave dentro de la Unión, y su próximo objetivo era un alto funcionario en un planeta remoto. Ben sabía que no podía hacerlo solo. Envió una señal de socorro a otros cazarrecompensas, reuniéndolos para la misión que se avecinaba. Necesitaría toda la ayuda posible para acabar con esta nueva amenaza. Mientras la nave se dirigía a toda velocidad hacia su destino, Ben se preparó para la batalla. Mejoró sus drones, asegurándose de que estuvieran listos para el combate. Entrenó rigurosamente, llevando su cuerpo y su mente al límite. La confrontación final era inevitable, y Ben estaba decidido a salir victorioso. No se detendría ante nada para proteger a la Unión y a sus ciudadanos, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Cuando el planeta apareció a la vista, Ben se preparó para la lucha. Sabía que esta sería su misión más difícil hasta el momento, pero estaba listo. Enfrentaría la nueva amenaza de frente con Snickers a su lado y sus drones a su espalda. Este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de peligro e incertidumbre, pero Ben era un superviviente. Era un guerrero y no se rendiría. El barco aterrizó y Ben salió, listo para afrontar cualquier desafío que se le presentara. Protegería a la Unión a toda costa, pues era un cazarrecompensas y esa era su vocación.